Hola, buenas tardes, bienvenidos y bienvenidos una vez más, un día más, nuestro segundo día del primer Congreso Internacional Virtual de Teatro desde aquí, desde el Teatro Municipal Gregorio de la Ferrer de la ciudad de Morón, provincia de Buenos Aires, Argentina. Gracias por su compañía. Mi nombre es Miguel Terni y quiero pasar a presentarles la charla que van a ver a continuación y escuchar, donde está el maestro y director teatral desde Lima, Perú, el señor Miguel Rubio, que va a ser coordinado, entrevistado en este momento por Jorge Dubati. ¿Está todo bien, Jorge? Miguel, ¿podemos dar comienzo? Gracias, sí. Muchas gracias, Miguel Rubio. Gracias, Agustín. Muchísimas gracias, Miguel. Y yo tengo la alegría enorme de presentar al maestro Miguel Rubio, que se encuentra en este momento en la ciudad de Lima, en Perú. Miguel, bienvenido, muchas gracias por esta comunicación. Gracias a ti, Jorge, encantado de estar con ustedes. Vos sabés, Miguel, que te consideramos uno de los más grandes referentes que tiene nuestro teatro latinoamericano. Sos el director del grupo Yuyascani, que es como hablar de, digamos, de uno de los corazones del teatro latinoamericano, digamos, en Perú. Y nada menos que 50 años cumple, digamos, Yuyascani, ¿no es cierto? Fundado en 1971. Así que hay mucho para hablar. Yo quiero empezar, si a vos te parece, Miguel, contando un poquito qué es esto de crear en grupo, qué es esto de trabajar en el Yuyascani. Yo te haría una serie de preguntas y después abriríamos a las preguntas del chat, que seguramente van a ser muchísimas. Pero empecemos por ahí. Contanos un poquito el origen de Yuyascani. Para los que no lo conocen, ¿qué significa la palabra Yuyascani? Y si ha habido transformaciones en la historia del grupo a lo largo de estos 50 años. Muchas gracias, Jorge. Un placer estar contigo. Con estas presentaciones a veces no puedo dejar de pensar que somos parte del Parque Jurásico del teatro latinoamericano después de 50 años. Ha pasado bastante tiempo. Somos parte de una generación, lo digo pensando en los jóvenes, que entiendo que son muchos que nos están escuchando, que no conocen posiblemente esa historia de estos viejos setenteros, ¿no es cierto?, que surgieron en la América Latina y el Caribe a mediados del siglo pasado, y que yo llamo que es la fundación, de alguna manera, de una moderna tradición del teatro latinoamericano, ¿no? Cuyos exponentes fundamentales fueron, me parece, en Colombia, de donde recibimos la mayor información, la mayor influencia, los maestros Enrique Buenaventura, Santiago García, ¿no? Estos maestros, como muchos otros maestros del teatro latinoamericano, yo creo que nos dejaron un legado fundamental cuando ellos nos llaman a inventar un teatro, el teatro que nos sea necesario. El teatro no como continuidad, no como repetición cultural colonial de formatos del teatro hegemónico, sino mirar Latinoamérica hacia adentro y mirar el teatro como un proceso de invención, como un proceso de entenderlo como una construcción cultural históricamente determinada. Yo creo que ese contexto de la América Latina post-revolución cubana, del mayo 68 francés, ¿no es cierto?, de gobiernos reformistas en América Latina, de procesos de migración fuertes que se daban en nuestros países, fueron un contexto, yo creo que muy favorable para reclamar una nueva teatralidad, para reclamar nuevos espectadores, los nuevos actores sociales que estaban generando grandes transformaciones, me parece que reclamaban también otros discursos, y como una respuesta a esa necesidad, yo creo que aparecen como tres componentes fundamentales de ese momento, de eso que llamamos una moderna tradición, porque como dice Eric Hobsbawm, las tradiciones surgen en algún momento y hay modernas tradiciones también, ¿no es cierto? Y el teatro latinoamericano, creo que una característica de ese nuevo momento ha sido la creación colectiva, el teatro de grupo y la cultura de actor, como tres elementos de esta corriente. Digo que no anula
las otras, pero que levanta una bandera esencial cuando dice que el teatro no es un género literario, sino que el teatro es ese hecho efímero, ese momento que sucede entre la escena y el público, la reunión. Más adelante ya tú nos has puesto en agenda el tema de la teatralidad y el convivio, y esa teatralidad, ese concepto desde la filosofía que tú propones, yo creo que enriquece mucho entender lo que ha pasado en este proceso convivial en los últimos 50 años. Entonces, la creación colectiva me parece que no es una técnica, no es un estilo, sino es una respuesta política a un momento en que necesitábamos abordar nuevos temas, nuevos personajes, por lo tanto, nuevas estrategias de dramaturgia, ¿no? Y esa creación colectiva fue realizada no desde las compañías, sino desde los teatros de grupo, que eran como familias reunidas, como núcleos, que eran parte de esos jóvenes soñadores que queríamos cambiar el mundo inmediatamente. Entonces nos reuníamos porque sentíamos que el teatro era la herramienta fundamental para eso. Entonces, de esta relación de teatro de grupo y creación colectiva ha surgido un nuevo actor, un actor creador, un actor que es autor, que se responsabiliza de lo que dice y hace en el escenario. Entonces, si tú me preguntas qué es crear en grupo, justamente es esa negociación de diversidades, ¿no? de saberes y de no saberes también, porque justamente como no sabíamos cómo se tendría que ser ese teatro había que inventarlo, había que estar en las calles, en las puertas de los sindicatos, en las comunidades, ¿no es cierto? Me parece que ese sentido de crear en grupo tiene una característica que a mí me parece esencial, que es el romper la jerarquía, ¿no? O sea, es un proceso de desjerarquización, ¿no? Y me parece que eso ha tenido grandes implicancias porque no es un sentido de democracia imposible, ¿no? Sino de romper las jerarquías y más bien establecer cuáles son las funciones, ¿no? Yo en los primeros años yo fui llamado coordinador, porque pensábamos que la palabra director era autoridad, imposición, verticalidad, ¿no es cierto? Pero cuando entendimos que el director es una función, es el ojo de afuera, es el que tiene la visión de totalidad, ¿no es cierto? Entendimos que esa relación entre la continuidad que propone el actor a través de la improvisación y el proceso de selección que hace el director, se puede generar los procesos creativos. Entonces, crear en grupo es esa negociación de esa diversidad de saberes que concurren a la escena, ¿no? Miguel, y me gustaría que digas por qué se pusieron ese nombre, qué significa el nombre Yuyascani desde el punto de vista del espíritu del grupo, y si hubo digamos, periodos internos, Yuyascani es transformaciones. Alguna vez nosotros charlamos sobre la importancia que tuvo, digamos, el conflicto armado en Perú, ¿no? Digamos, habría como una etapa anterior y posterior digamos, anterior, durante y posterior, ¿no es cierto?, al conflicto armado en Perú. Así es. Yuyascani es una palabra quechua que significa estoy pensando, estoy recordando, ¿no? Y a pesar de que nosotros éramos un grupo de jóvenes urbanos, pequeños burgueses limeños, sentíamos una gran identificación por las tradiciones andinas y por querer aprender de esa cultura madre que es la cultura andina. Una vez yo le pregunté a María Rostorovsky, una historiadora peruana muy importante, le digo, ¿cómo es posible que estos pequeños burgueses limeños que viven a 150 metros del mar se llamen Yuyascani, ¿no? Entonces me dice, es el inconsciente étnico, ¿no? Y es cierto, porque ella de alguna manera, sus estudios integran lo andino no solamente como la cordillera de los Andes, sino como una manera, una cosmovisión o varias cosmovisiones distintas a la occidental que incorporan la costa, la sierra y la selva, ¿no? Efectivamente, yo creo que hay periodos de Yuyascani que podría decir que hay un antes, un durante y un después del conflicto armado, ¿no? Yo pienso que la primera etapa de Yuyascani es la primera década del 70 al 80, ¿no es cierto? Del 80 al 2000, que es el periodo del conflicto armado, y del 2000 ahora que nos agarra esta situación de pandemia y que no sabemos qué significará en adelante, porque estamos viendo una pandemia en tiempo real
y más adelante entraremos a conversar seguramente de lo que eso está significando para nuestro teatro, para el grupo y para el teatro en general. Pero lo importante es que estos periodos no son periodos arbitrarios, de esto de antes, durante y después, sino que han tenido implicancias también en la dramaturgia, en la formación del actor y en lo que sucedía en el grupo. Obviamente, los primeros años, ¿no es cierto?, cuando Yuyascani surge como un proyecto de teatro claramente político, un teatro que surge para documentar una huelga minera en los años 70, una huelga minera que fue muy importante. Nosotros estábamos haciendo una obra en escritorio, pensando cómo crear una obra sobre la Guerra del Pacífico, para ver cómo luego de la Guerra del Pacífico nuestros pueblos, cuál era la situación de nuestros pueblos y quiénes fueron realmente los vencedores de la guerra. Pero eso se estaba haciendo en mesa, en laboratorio. Y cuando salimos a las calles nos dimos con esta movilización de mineros, de familiares, de una masacre que había habido, y nos comprometimos con este movimiento y decidimos testimoniar con una primera obra que se llamó Puño de Cobre, este momento, ¿no? Y de esa manera llegamos al teatro documento, pero llegamos casi como intuitivamente, ¿no? O sea, no conocíamos las tesis de Peter Weiss, que después cuando los conocimos, las 14 tesis a propósito del teatro documento, fueron orientadoras. Pero yo creo que en ese momento ha sido fundamental porque se instala en el grupo una noción de actor testigo, ¿no? Si tú miras la obra de Yuyascani y dirías, esos actores nunca han hecho personajes, si lo ves desde el punto de vista del teatro escrito y de lo que supuestamente el teatro que viene desde la literatura y lo que cada actor debe montar y aspirar a montar. O sea, ese repertorio universal, entre comillas, no estuvo puesto como norte en nuestra historia de grupo, sino más bien el dar testimonio en nuestro tiempo, ¿no? De entrar y salir de estar en esa situación de representación, para usar un término de la antropología teatral que propone Eugenio Barba, en esa situación de representación, esa condición de ser testigo, de ser testimoniante de tu tiempo, yo creo que generó una condición de actor relator, un actor narrador, que entra y sale de esa condición. Entonces yo creo que esa condición liminal que ya los estudios de performance desde el año 2000 han profundizado, ¿no? Entonces, esa primera característica tuvo también implicancias en la presencia del actor. ¿Cómo era ese actor? Un actor sobreideologizado. Nuestra energía era de puño cerrado, puño en alto, cerrado, fuerza. Teníamos supuestamente clara la película de lo que venía, ¿no es cierto?, que era el pensamiento político de los años 70, ¿no es cierto? Nuestra inspiración pues era las obras de las óperas modelos revolucionarias, de Chan Qing, de los guardias rojos en China, en fin, toda esa efervescencia política, ideológica, se reflejaba también en lo que es la energía y esa condición de actor. Yo eso le llamo el actor del tiempo heroico, ¿no? Porque era el heroísmo revolucionario, era una energía sustentada en la fuerza. Si yo miro esa calidad de energía en el tiempo, y miro que ahora es un tiempo más bien de pregunta, de circularidad, entonces, si miro el trabajo del actor a partir de lo que es Yuyascani ahora, encuentro una gran diferencia, ¿no? Luego, si miramos, por ejemplo, el tema de las obras, lo que significa cuando Yuyascani comienza a viajar al interior, se encuentra realmente con otros espectadores, con otras teatralidades que más adelante nos van a provocar ya estudiar qué significan esas teatralidades de las culturas, ¿no? Como estas teatralidades de las culturas hay información de culturas originarias, y no solamente en el sentido de ir al pasado, sino de cómo en el presente hay aspectos de simbolización, aspectos de lo representacional. Ahí aparece la máscara, Yuyascani incorpora la máscara y la máscara se convierte en un elemento conductor para entender desde cuándo podemos pensar que existe el teatro en el Perú. ¿Desde los últimos 500 años o desde los miles de años, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo esa máscara, a través de la máscara podríamos estudiar la historia del Perú?
Incluso tenemos evidencias pétreas de 10.000 años, ¿no es cierto?, donde ves tus danzantes enmascarados en situación de representación. Entonces yo creo que eso nos da un soporte para repensar el teatro, ¿no? Luego, cuando vienen los años del conflicto armado interno, pienso que eso fue un momento de quiebre muy, muy duro, muy, muy difícil, porque tuvimos que quedarnos en Lima, no podíamos salir al interior, ni siquiera a los barrios, porque éramos sujetos de sospecha, un grupo que tiene un ejercicio de pensamiento crítico y que está generando una dramaturgia en discusión con los problemas fundamentales del país, era sospechoso, de todas maneras, ¿no? Y Sendero Luminoso, pues que era una secta dogmática, obviamente no éramos de su simpatía para nada. Pero al mismo tiempo, los sectores conservadores pensaban que nosotros, por nuestro discurso crítico, podríamos también ser pro-senderistas, ¿no? Entonces era una zona, era un tiempo muy difícil. Y ahí, por ejemplo, cómo se refleja eso en la dramaturgia, ¿no? En generar también elementos simbólicos, buscar registros, lo que yo llamo el registro mítico, para no aludir directamente a temas que podrían ser muy, muy controversiales, sino más bien hablar metafóricamente. Cómo representar, por ejemplo, frente al tema de las desapariciones forzadas. Tuvimos al final ya del conflicto una gran participación con la Comisión de la Verdad y la Reconciliación, que nos llama a acompañar las audiencias públicas. Las audiencias públicas eran estas reuniones donde los testimoniantes, las víctimas de la violencia política, por primera vez dan al mundo su testimonio de lo que ha sucedido. Y esto, en términos artísticos, significa lo que yo llamo la crisis de la representación, ¿no? Es decir, nosotros con muy buena intención, ¿no es cierto?, podríamos haber entendido que podíamos representar al otro con cierta ligereza, digo, ¿no? Entonces, este momento en que el primer testimoniante habla con voz propia frente al mundo, de su condición, yo creo que cancela muchas representaciones no solicitadas y nos regresa a un lugar de enunciación donde la voz del actor, la voz del artista, la autorreferencia también tiene un lugar. Entonces, eso también comienza a aparecer nuevamente en las estrategias de creación. Pero surgen en este momento, por ejemplo, temas como la representación. Tenemos una obra emblemática de este periodo que es Adiós Ayacucho, ¿no? Que está basada en una novela corta de Julio Ortega, que es la historia de un campesino muerto, masacrado, mutilado, que es un montón de huesos, que viajan del sur andino de Ayacucho a Lima a recuperar las partes perdidas de su cuerpo para darse sepultura, para reclamarle al presidente de la República. Lo tiene muy claro desde el principio, que dice: vine a Lima a recuperar mi cadáver, así comenzaría mi discurso cuando llegase a esa ciudad. Entonces él quiere recuperar su cuerpo para darse sepultura, ¿no? Pero entonces, ¿cómo representar un muerto? ¿Cómo es el cuerpo? Si la centralidad de Yuyascán en su inicio está en esa fuerza, en ese cuerpo heroico, ¿cómo ese cuerpo más bien ahora tenía que pasar por la ausencia, ¿no? Entonces ahí, por ejemplo, hay un tema muy, 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 muy difícil, cómo traducir una obra, una novela al teatro, ¿no? Entonces, ¿cuáles son esas intermediaciones que convierten el texto literario en teatro y cómo aparece la representación del muerto, ¿no? Entonces, ahí viene un personaje de la tradición andina, que es un coya, que aparece en las fiestas del sur andino del Cusco, en Paucartambo, que no está en la novela, pero que aparece como un mediador, ¿no? Y esa mediación entre este danzante y las ropas de este muerto en el espacio genera ahí una relación que permite que aparezca el personaje, ¿no? Más adelante, cuando hemos estudiado lo que significaría, por ejemplo, pensar en términos de teatralidad andina, desde dónde mirar, ¿no es cierto?, encontramos que el danzante, y yo no separo actor de danzante, para mí un actor pensado desde el Perú tiene que ser un actor que es un danzante, ¿no? Y la máscara como el elemento más radical de la representación. Ha habido un momento en la historia en que se separó el cuerpo de la cabeza, ¿no? Esa separación imposible en la cual uno puede
decidir con un libreto cuáles son tus actividades, cuáles son las acciones del personaje, y el bailarín o el danzante es el que mueve el cuerpo, pero que no piensa. Esa separación imposible es la que hemos tratado nosotros de incorporar mirando sobre todo las culturas de las teatralidades asiáticas. Entonces, este personaje tiene inspiración en los danzantes de tijeras, por ejemplo, que dice, yo pongo el cuerpo no para danzar, sino para que el cerro, montaña, el apu protector de la comunidad, dance a través de mi cuerpo, ¿no? Entonces, ese concepto de poner el cuerpo, de intermediación, esa es una de las características de lo que yo podría llamar este comportamiento escénico del danzante andino, ¿no? Y yo pienso que ya en la época, para hacerla corta, del post-conflicto, siento que lo que viene es la valoración de la voz del actor, y de la actriz, por supuesto, donde puede encontrar un lugar también en la obra, su presencia y su personaje, su testimonio personal, ¿no? Eso para hablar a grandes rasgos, y aquellos elementos que te interesan. Qué bueno, qué bueno. Los podemos discutir. Excelente, excelente, Miguel. A mí me gustaría decir que es un placer enorme escucharte como artista investigador, como artista que produce pensamientos sobre el hacer, sobre la praxis, ¿no? sobre el acontecimiento que va generando, ¿no? Y yo diría, para completar este periplo de los orígenes, las etapas, ¿qué pasa hoy con Yuya Ascani? Y especialmente, ¿qué pasó con Yuya Ascani en los últimos 6 meses, ¿no? Frente a la restricción de la cultura convivial, la restricción del teatro y la necesidad de relacionarse a través, por ejemplo, de las formas tecnoviviales, ¿no? Hay una palabra que se usa ahora que a mí no me gusta nada, pero se usa mucho, que es la palabra reinventarse, ¿no? Te pregunto, ¿se reinventó Yuya Ascani o no estaría de acuerdo con esta idea de reinvención? Comparto contigo, a mí tampoco no me gusta la palabra. Yo creo que este momento nos ha permitido seguirnos reuniendo, curiosamente, usar este formato, esta manera, para que el grupo siga reuniéndose, siga accionando, ¿no? Pero no tener de ninguna manera ni el apuro, ni la nostalgia, ni la necesidad de reaparecer inmediatamente. Yo creo que vivimos una situación inédita en la historia de la humanidad y que permite también, deberíamos de permitirnos parar un rato y pensar no como algo casual, que debemos de apurarnos para retomar de normal, esperando la vacuna para que el mundo continúe como fue antes. Yo creo que es un momento muy, muy necesario para hacer una pausa y repensar, ¿no es cierto? Entonces, algo que discutimos mucho en Yuya Ascani es cómo repensar, si el cuerpo ha sido la centralidad, si el cuerpo es un lugar de enunciación donde ha nacido la experiencia, ¿qué significa el cuerpo ahora, ¿no es cierto? ¿Qué significa ese cuerpo? Entonces yo creo que el confinamiento, el encierro, nos ha generado una necesidad de una conciencia de cuidado, ¿no es cierto? De cuidado personal, de cuidado del cuerpo. El cuerpo puede ser un agente de contagio ahora, ¿cierto? Ese cuerpo es un cuerpo peligroso. La gente va al espacio público a lo que necesita y a regresar inmediatamente a casa, ¿no? Pero esa experiencia de cuidado que agrupa a tus seres queridos, ¿no es cierto?, en el confinamiento, pienso que tiene que irse extendiendo esa proximidad a tu comunidad inmediata, ¿no? O sea, como lo que estamos pensando ahora y nos estamos preparando para tomar el espacio público, para ganar ese espacio público que hemos ido perdiendo, ¿no es cierto? Porque el neoliberalismo ha ido rompiendo cada vez más y apropiándose del espacio público, y el Estado también avasalla el espacio público, y salir al espacio público ahora es casi ir de compras, ¿no es cierto? Entonces yo pienso que el teatro tiene que repensarse también en el espacio público, ganar en el espacio público, pero desde la comunidad inmediata, ¿no? Desde la comunidad inmediata, desde el vecino, desde el distrito. Nosotros vivimos en un distrito en Magdalena del Mar, en la casa que tú conoces, que tenemos ahí
a 150 metros del mar, y estamos estudiando nuestro distrito desde su dramaturgia, porque la ciudad tiene dramaturgia, la ciudad cuenta historias, la ciudad tiene monumentos, tiene calles, nada es arbitrario. Entonces, es como volver a la ciudad, volver al vecindario para resignificar sitios, ¿no? Y estamos preparando la segunda parte de una obra que tú viste, que se llama Discurso de Promoción, porque el próximo año el Perú conmemora, no digo celebra, porque no tenemos muchas razones para celebrar 200 años de vida republicana, porque es un Estado sustentado en la exclusión, ¿no es cierto? Sino tenemos que conmemorar y pensar más bien qué nos debe la República, ¿no es cierto? Porque esta situación de pandemia, esta situación de crisis sanitaria, lo que nos remarca es algo que ya sabíamos, ¿no es cierto? Que esta crisis se va a caer sobre los hombros de los sectores marginados, de las víctimas de siempre, ¿no es cierto? Y en la Amazonía, por ejemplo, ha habido un genocidio de proporciones terribles, se está viendo todavía, ¿no? Entonces, esta conmemoración de 200 años de República va a coincidir con los 50 años de vida de Yuyascani, ¿no? Entonces queremos hacer esa segunda parte de la obra Discurso de Promoción, que trata justamente de repensar, de decir qué nos debe la República, qué es lo que no está considerado en la historia oficial, cuáles son las ausencias, ¿no es cierto?, a nivel de tema, a nivel de grupos sociales, como los afrodescendientes, las mujeres, los indígenas en la lucha por la República, ¿no? Pero eso lo queremos hacer en la calle, lo queremos hacer en el espacio público. Entonces, lo que estamos haciendo es no desesperarnos por hacer cualquier cosa por vía Zoom, sino más bien usar el Zoom para hacer algunos talleres que han sido reclamados, talleres de niños, por ejemplo, o tenemos un ciclo de encuentros con Yuyascani que vamos a hacer, pero no estamos pensando en hacer obra teatralizada y pasada por esta vía, ¿no? Sino más bien prepararnos para lo que este momento nos está enseñando y para ese momento de reaparecer en el espacio público. Qué bueno, qué bueno. Miguel Rubio, la verdad, un placer enorme escucharte, enorme, enorme. Y después te voy a pedir de qué manera se puede entrar en contacto con Yuyascani para, no sé, por ejemplo, aprovechar estas informaciones, estos cursos. Pero mi pregunta ahora va por una zona que me fascina de tu pensamiento. Yo tengo acá dos de tus libros, ¿no? Raíces y Semillas. Recién hablabas de Buenaventura, por ejemplo, de Santiago, que aparecen mencionados, y el cuerpo ausente, ¿no? Que tiene mucho que ver con este espectáculo que nombrabas antes como representativo de la segunda época, ¿no? Adiós Ayacucho. Yo te quería preguntar vos sos sociólogo, además de teatrero, sos como una singular forma de etnógrafo artista y artista etnógrafo de alguna forma, y sos un gran investigador. Recién hablabas del danzante, ¿no? El actor danzante, de lo que podríamos llamar las teatralidades andinas o la teatralidad andina. Contanos un poquito, te estamos escuchando y viendo desde muchos países diferentes. ¿Qué es esto? Características tiene esa teatralidad singular que vos conocés a través de tus recorridos territoriales de investigación por Perú? Sí, yo te decía al principio que tú nos has puesto en agenda el tema del convivio, el tema de repensar las teatralidades, ¿no? Y la teatralidad. Y yo pienso que ese es un buen desafío, porque mirar prácticas de representación y prácticas simbólicas en comunidades andinas desde el convivio, desde la reunión, desde la teatralidad, es muy importante para repensar también nuestro oficio, ¿no? En el sentido de que son prácticas de representación que no tienen una finalidad estética, sino tienen más bien una finalidad de generar vínculos de reciprocidad, afirmar lazos de memoria con la comunidad. Entonces, si por convivio entendemos a todos los que estamos participando en el acontecimiento escénico, ¿no es cierto?, en la cosmovisión andina,
estamos todos somos personas, todo está vivo. La piedra, el lago, el animal, el cerro, ¿no es cierto? Entonces, ese espacio convivial es mucho más amplio que el de solamente los seres humanos. Entonces, todo está vivo, ¿no? Entonces, yo creo que mirar desde esa cosmovisión ha sido, está siendo, digo, exigiendo una mirada desde lo que yo podría llamar las prácticas de reciprocidad, ¿no? Como el AINI, por ejemplo, ¿no? El AINI es una tradición de cooperación recíproca y a partir de esas prácticas de AINI, esas prácticas de intercambio, entonces se generan esos espacios de convivencia, ¿no? Entonces ahí aparece lo que podríamos llamar rasgos de teatralidades de las culturas, el uso simbólico de la máscara, el vestido, el canto, la danza, ¿no? Entonces, desde este lugar, me parece que habría que repensar la convivialidad, ¿no es cierto? Pero no para imitarlo en la sala teatral, sino para reconocerlo a través de los principios, ¿no es cierto? Por ejemplo, nosotros, nuestras obras son obras muy urbanas, pero esconden principios que tienen que ver con esas maneras de teatralidad. Por ejemplo, la fiesta de la Virgen del Carmen de Paucardambo. El acto central sucede en la Plaza Mayor, donde es un espacio circular, donde todos estamos reunidos, actores, danzantes y espectadores. Todos somos importantes, todos somos necesarios, no hay un espacio donde es el proscenio y el público, sino que todos estamos reunidos compartiendo en el mismo lugar. Entonces, eso me permite, por ejemplo, pensar que la dramaturgia del espectáculo como la organización de la acción en el espacio compartido, ¿no? Organizar la acción en el espacio, no la dramaturgia como algo que sucede al frente, impuesto, sino que estos cuerpos que negocian un lugar y que están reunidos en el espacio y todos son parte del acontecimiento, ¿no? Esto lo hemos tomado y de alguna manera este principio lo reproducimos en la sala. En la sala hemos eliminado butacas, hemos eliminado todos por el momento, digamos, para investigar estas relaciones nuevas con el espectador. No sé cómo será en adelante cuando retomemos después de esta circunstancia de pandemia, ¿no? Pero volviendo al tema de lo que nos da estas experiencias con las teatralidades, la cosmovisión, por ejemplo, ¿no? La cosmovisión andina, el pensar en términos del mundo de arriba, el mundo de acá y el mundo de abajo, el Caipacha, el Hamaspacha y el Ujupacha, ¿qué implicancias tiene este vínculo entre estos mundos, ¿no? Cómo estos mundos dialogan, cómo tienen calidades de energía, cómo hay seres que conviven en estos mundos, y hay seres, por ejemplo, Silvia Rivera Cusicanqui, esta socióloga boliviana, propone el concepto de cheje como un concepto, una palabra aymara que tiene que ver, lo propone como una fuerza, como una propuesta descolonizadora alternativa al mestizaje, ¿no es cierto? Para poder convivir y habitar las contradicciones subjetivas que se dan entre lo indio y lo europeo, ¿no? Entonces, a veces, entender el mestizaje como una hibridez forzada o como una fusión que desaparece la fuente es una mentalidad colonizadora en nombre del mestizaje, ¿no? Pero esta palabra cheje, que habla de esta lucha, esta convivencia, me permite entender justamente estas teatralidades como capas de teatralidades que coexisten, no que desaparecen, ¿no? Entonces tú puedes ver en estas fiestas tradicionales que estamos investigando, puedes ver que ahí hay mojiganga, hay teatro autosacramental, hay rasgos prehispánicos de teatralidad, hay teatralidades contemporáneas, ¿no? Entonces todo eso son capas que están superpuestas y que no desaparecen, pero que está presente, ¿no? Entonces, digamos que esa sería la manera de entrar a estas formas de teatralidades comunitarias, teatralidades de culturas, que no tienen una finalidad estética,
sino que más bien tienen una necesidad de reciprocidad, de agradecer a la tierra, de celebrar un acontecimiento, la cosecha, el matrimonio, el bautizo, ¿no? El acontecimiento en función de una fecha sagrada, ¿no? Muchas veces. Miguel, es fascinante escucharte y ese libro va a salir pronto, está en elaboración. ¿Cómo es la perspectiva si te vamos a poder leer pronto en tu bibliografía de artista, investigador artista sobre este tema de la teatralidad andina, el actor danzante? Te agradezco que lo menciones, desde que soy un investigador, no desde la sociología. Yo no me considero sociólogo, sino teatrero, y yo escribo desde el espacio, ¿no? Desde el espacio de trabajo. Mis trabajos dan testimonio. El problema que tenemos los teatreros cuando hablamos de memoria, cuando hablamos de nuestra experiencia, el riesgo que tenemos es quedarnos en lo anecdótico, ¿no? Entonces, es como hacer una memoria que, a decir del filósofo Todorov, no sea una memoria que solamente se quede en la literalidad, sino que sea una memoria que sea ejemplar, que te genere conocimiento, ¿no? Que te permita ver qué implicancias tiene esa memoria en el presente, ¿no? Entonces, cuando yo pienso en estas formas de teatralidad, es justamente para pensar en el presente y sobre todo en el futuro, ¿no? Porque eso lo que nos da es consistencia a afirmar las teatralidades que hacemos hoy. No a querer volver al pasado, no a querer ir al tiempo de los incas, no tener la memoria no como nostalgia, sino como reconocer fuentes que están presentes, vivas y renovadas ahora en el presente, ¿no es cierto? Y que lo que van a hacer es enriquecer un panorama que ha sido negado, ¿no? Esas expresiones de teatralidad están maltratadas y vistas despectivamente como folclore, ni siquiera como cultura tradicional, sino como folclore, como un dato ahí de algo que se repite, ¿no? Pero no entender la función que tiene realmente en la comunidad y está en un estado permanente de renovación. Este libro que estoy preparando se llama El Gran Teatro de Paucartambo, que es una lectura teatral de lo que sucede en esta fiesta de la Virgen del Carmen de Paucartambo. Este libro lo estoy haciendo con la fotógrafa Pilar Pedraza. Ambos hemos investigado, ella desde su lugar de fotografía y yo desde mi observación de lo que yo entiendo como teatralidades, estamos haciendo este trabajo, ¿no? La pregunta es, ¿desde cuándo podemos pensar que hay teatro en el Perú? ¿No es cierto? Si tú buscas los estudios de los orígenes del teatro en el Perú, te vas a encontrar con el teatro quechua colonial, ¿no es cierto? Con Apu y Antay, con la tragedia El fin de Atahualpa, en fin, con obras, pero que muchas veces son obras que están basadas en narrativas, en núcleos dramáticos de origen andino, pero que han estado formateados a la manera hispana, ¿no? Pero que han tenido un origen oral, ¿no es cierto? Y que luego eso ha sido danzado, ¿no? Y que han sido formateados y ha sido escrito y se convierte en la obra, ¿no? Antonio Cornejo Polar es un gran investigador de la literatura y de José María Arguedas y la literatura latinoamericana. Habla del acontecimiento de Cajamarca cuando el Inca recibe la Biblia y la arroja al piso como el momento el momento cero de esa mutua ajenidad entre oralidad y escritura, que tiene implicancias hasta hoy en el presente, ¿no es cierto? Sigue viva ese mutuo rechazo, esa mutua ajenidad. Entonces, esta danza, por ejemplo, como la tragedia del fin de Atahualpa, que se impuso con una manera, con un formato hispano, ha sido devuelta y ahora se danza. Y como Cornejo Polar dice, una cosa es contar la historia y otra cosa es danzar la historia. Entonces estamos hablando de otras escrituras. Estamos hablando de códigos que nosotros no hemos tenido, nuestras culturas originarias son culturas ágrafas, ¿no? Entonces hemos tenido otra forma de escritura, en el quipu, en el telar, en los murales, en el cuerpo, ¿no es cierto? En el cuerpo, ahí en el cuerpo se guarda información, se guarda escritura. Las danzas están
codificada, si no, no es una codificación arbitraria, tienen narrativas, tienen una razón simbólica que hacer, que hay que desentrañar y mirar qué guardan y cómo se transmiten. Así como hay una transmisión oral, también hay una entrega corporal, ¿no es cierto? Y eso es interesante porque tiene que ver mucho con las tradiciones asiáticas. Cómo modelan en el cuerpo de los nuevos actores y le van entregando el personaje, ¿no? Eso también yo veo en estas tradiciones. En el origen es pensar en el presente también. Entonces el libro aterriza en Paucartambo y nos encontramos con un acontecimiento quechua que quiere decir cantar y bailar al mismo tiempo, que es taqui, ¿no? Taqui, la palabra pugyay también que es jugar, zainata que es enmascararse, ¿no? Entonces, los cronistas de la conquista, aquello que se parecía a lo que ellos reconocían como teatro, lo denominaron como tragedia o como comedia, ¿no es cierto? Pero habían ya nombres para esas prácticas de teatralidad prehispánica, ¿no es cierto? Que es el taqui, porque hay elementos de danzar y contar al mismo tiempo, ¿no? Y cantar y bailar, ¿no? Entonces, este es un país y somos un continente que baila hace miles de años, y cuenta historias hace miles. En esta teatralidad, no buscar equivalencias con el teatro occidental, sino buscar equivalencias con, ¿no? Entonces valoramos, esto se parece a la comedia, entonces le llamamos cómico andino, por ejemplo, ¿no? Esto se parece a la tragedia o al drama. Pero hay un acontecimiento convivial que dura 3 días, ¿no? El primer día es que viene un grupo de danzantes del sur andino a recuperar a la Virgen que supuestamente llegó por equivocación y ellos dicen que les pertenece. Entonces ellos llegan a sus oponentes, que son danzantes que vienen de las generalmente se identifica como Machu Picchu, esa zona, Paucartambo queda en el intermedio. En esa zona, los personajes que se llaman los chunchos, que vienen de la Amazonía, son los de... Entonces hay una pugna entre estos dos personajes, los foráneos que vienen a llevarse a la Virgen y los que la defienden. Entonces logran, en esa primera noche de fuego, de incendio, logran neutralizar al enemigo foráneo y la Virgen llamados collas que vienen de la meseta del Collado y hacen un tabladillo, construyen un tabladillo en el centro de la plaza y ofrecen regalos a la gente. Sus oponentes, los chunchos. O sea, lo que te quiero decir es que hay fiesta, pero hay una narrativa también, ¿no? Y al día siguiente se desata la guerrilla, la Virgen intenta irse del pueblo porque dice... y hay un enfrentamiento en estas dos comparsas y ganan siempre como las por los actores que la hacen. Igual sucede acá, sabemos quiénes van a ganar, pero vamos a ver cómo se hace. Lo interesante de esto, que se confrontaban ya en la época prehispánica, entre el Collasuyo y el Antisuyo, ¿no? O sea que son los habitantes de la Amazonía y los habitantes de la parte andina. Entonces, es interesante cómo esta teatralidad es una afirmación de identidad local, ¿no? Es como un año nuevo, ¿no? Es una reafirmación. Y ahí son 20 comparsas de danzantes enmascarados que están jugando, improvisando, que están en los techos, que te los encuentras. O sea, hay una serie de narrativas y
y de momentos que tú los puedes encontrar en las pequeñas calles de Paucartambo. Y también, si quieres ver una historia, también hay un relato. Entonces, estoy haciendo también un libro, aparte del libro El Gran Teatro de Paucartambo, estoy haciendo un trabajo con el rey Chunchu, el Chunchu, que es el jefe de la comparsa ganadora, que lo he entrevistado ya hace 10 años y estoy trabajando con él esta memoria de su danza, donde él con sus palabras va a contar cómo es esta memoria que guardan, ¿no? Qué bueno, qué bueno. La verdad, Miguel, es fascinante lo que estás contando. Yo te quería preguntar, como artista investigador, ¿no? Cuando vas, por ejemplo, a la fiesta de la Virgen del Carmen de Paucartambo, ¿vos cómo intervenís? ¿Como observador, como danzante, como entrevistador? ¿Vivís esos días durante la fiesta? Digamos, te sumás, ¿de qué manera vas tomando notas? ¿Llevas una libreta, grabadores? Contanos un poquito cómo es la cocina del artista investigador, ¿no? Es decir, te auto-observás, por ejemplo, en los procesos de ensayos con Yuya Ascani mientras hacen los espectáculos, vas tomando notas en libretas, tenés archivo, tenés cuadernos. Digamos, cómo es la cocina del artista investigador en esta filosofía de la praxis y en esta investigación sobre la teatralidad andina? Mis compañeros conocieron primero esta fiesta. Yo llegué después, pero cuando la conocí no dejé de ir. Hace 25 años que voy a la fiesta. Y yo fui atraído por las máscaras, por los diablos que caminan por los techos, ¿no? Pero fue curioso porque en el camino me hice devoto de la Virgen del Carmen. Ahora yo voy, lo primero que hago es llegar a la iglesia, yo cargo a la Virgen, no sé, soy cargador de la Virgen, y he dejado la libreta. Los primeros años yo iba con libreta y cámara fotográfica, hasta que un día yo preguntando siempre a la gente, un día le pregunté a un señor, ¿qué significa esto y qué le están tratando de decir? ¿No? Porque uno es un poco imberbe a veces o torpe cuando está investigando, y ese señor me dijo, están gozando, ¿no? Me miró y me dijo, están gozando. Yo creo que con esta respuesta de están gozando, yo guardé la libreta y cambié la estrategia de observación. O sea, hay bibliografía, hay antropólogos, hay historiadores que han trabajado el tema. Yo creo que mirar esta fiesta de Paucartambo significará hacerlo de diferentes entradas. La mía es desde las teatralidades, desde la máscara, desde el comportamiento del actor danzante, y tienes que participar en la fiesta, tienes que estar en la comida, tienes que comprometerte. Una comparsa, la comparsa de los Chunchos, me acogieron con una tremenda generosidad. Entonces yo cuando llego, luego de ir a la iglesia, a saludar a la Virgen, yo voy a visitar a los Chunchos, y algunas veces pues también he sido jurcado. Jurcarse significa comprometerse a poner algo para la fiesta, ¿no? Una vez me tocó poner la cerveza un año y tuve que ahorrar durante un año para poner la cerveza. Y ahora estaba jurcado para ser mayordomo el próximo año, en el 21. Pero como no hubo fiesta este año, yo creo que mi cargo se ha postergado hasta el año 22. Eso me dará un poco más de tiempo y de posibilidades para jurcar al mismo tiempo. Ya te tocará a ti también comprometerte para que me apoyes, porque la jurcar significa tú pones la cerveza, tú los fuegos artificiales, tú la comida, en fin, ¿no? Entonces es como que colectivamente se resuelve. Entonces, yo creo que la única manera posible de este trabajo es convivir con la gente, ¿no? Estar ahí, compartir también con humildad y tratar de sentir la fiesta, no ir como el investigador extractivo que llega a sacar información y no regresa nunca, ¿no? Como producto de esa primera investigación, he generado una historieta con Jesús Cosío, que es un dibujante extraordinario, que se llama justamente Guerrilla en Paucartambo, que está dirigido a los niños, ¿no? Entonces, esa primera historieta la hemos difundido en Paucartambo, en el Cusco, y está también acá difundiéndose en Lima, en librerías, ¿no? Entonces,
lo que es difícil ponerle final a las investigaciones. Yo creo que el proyecto, yo diría que está en el 90%, ya estamos cerrando el proyecto, pero ahora la gente que se había comprometido a auspiciar el libro, porque es un libro con muchas fotografías, ¿no? Es un libro costoso, digamos, eso se ha retardado un poquito por ahora, ¿no? Bueno, lo esperamos ansiosamente, realmente lo esperamos con muchísimas ganas. Hay muchas preguntas, muchísimas preguntas. Yo ya voy a dar lugar, pero me dejas picando una pregunta muy importante. Por ejemplo, esta noche en el Festival Internacional Morón 2020 se va a pasar un fragmento de la obra de Víctor Hernando Cloqueten, que está muy relacionada con el Jaín de los Selnam, ¿no? Con la investigación sobre, digamos, esta suerte de teatro ritual, teatro liminal de los Onas en Tierra del Fuego, ¿no? Pero en una reelaboración hacia el teatro contemporáneo. Yo te quería preguntar, ¿cómo observás la reelaboración de esa teatralidad andina en algún ejemplo concreto de los espectáculos de Yuyascani? Es decir, cómo esa teatralidad andina se reelabora, absorbe y transforma en la teatralidad contemporánea de Yuyascani. Yo diría que los viajes a principios de los años 80 por el Perú, que nos llevaron a conocer mejor la comunidad en diferentes partes del interior del país, nosotros estábamos buscando un tipo de entrenamiento que nos ayude a reconocer nuestro cuerpo, no desde una mirada fría, es decir, como pensar, digamos, la antropología teatral, el aporte de Eugenio Barba ha sido muy importante y está presente en la formación de Yuyascani, ¿no? Ha sido un elemento ordenador muy importante, ¿no? Pero sin embargo, podía haber en algunos momentos una suerte de cortocircuito con el cuerpo, ¿no? Cuando digo cortocircuito, es decir, como que la fuente tenía que reelaborarse y remirarse a partir de las propias tensiones, de la propia organicidad de un cuerpo danzante y de un cuerpo latino y peruano y andino, ¿no? Entonces, lo primero que hicimos es buscar principios de equivalencia de la antropología teatral en las danzas tradicionales, o sea, aprender las danzas tradicionales y luego las danzas tradicionales andinas y afro peruanas también, pero creo que la práctica del tai chi, de las artes marciales, de tradiciones que venían de Asia, han servido mucho para entender esa relación con el cuerpo codificado, ¿no? Entonces, desde esa noción del cuerpo codificado, tomar estas expresiones dancísticas, traerlas al cuerpo, ha sido una manera de entrenar al cuerpo, ¿no? Entonces, pienso que este entrenamiento fue primero, tuvo una base por la danza, por la parte de afuera, ¿no? Otro momento ha sido cuando entiendes que esa danza tiene una función en la comunidad y que tiene una función dentro de una cosmovisión. Entonces, acercarte a esa cosmovisión ya es dejar el sentido utilitario de la danza, o sea, no robarte la forma y traerla a tu cuerpo, sino mandarla al cuerpo, pero sabiendo que hay una cosmovisión detrás, ¿no es cierto?, que es la que alimenta esa corporalidad, ¿no? Entonces, yo creo que eso ha sido muy importante. Yo diría que un trabajo representativo de esto ha sido la obra Rosa Cuchillo, ¿no? Rosa Cuchillo, que hace Ana Correa, que está basada en una novela de Óscar Colchado Lucio, que cuenta justamente la historia de una mujer que viva y muerta viaja por los tres mundos para buscar a su hijo, ¿no? Entonces, pensamos en esta obra como una obra para ser contada en los mercados del sur andino, ¿no? Se hace en un espacio de 1,5 metros por 1,5 metros, como un puesto de verduras, como un puesto de fruta, como un puesto de comida. Ahí llega la actriz y desde ese lugar ella danza la historia, ¿no? Pero para hacer ese proceso
de trasladar la novela al teatro, ella ha tenido que buscar equivalentes danzarios desde su formación de artista marcial, de danza de espadas que cultiva Ana Correa y de danzas tradicionales para buscar justamente estas calidades distintas de energía que le permitan buscar un relato danzado, o sea, danzar la novela, ¿no? Entonces yo pienso que estas cosmovisiones se han integrado en el cuerpo de la actriz. Yo lo que siempre les digo es que uno manda información al cuerpo, como mandar información al disco duro, y hay un momento en que aparece. El personaje no, desde mi punto de vista, no se construye como quien va poniendo ladrillo a ladrillo. No entiendo yo la construcción del personaje, sino entiendo la aparición y sensibilidad. La mecánica del aprendizaje físico codificado del cuerpo y la sensibilidad y la otra información que tienes que te permite conectar, ¿no? Entonces, esta conexión hace que haya un momento en que ya la información en el cuerpo en un momento aparece, ¿no? Pero aparece porque ya el cuerpo tiene información, ¿no? Ando con un libreto en mano que decimos vamos a representar y estamos en esta página y vamos a ver cómo el personaje respondería. Si no son largos procesos de entrenamiento físico, corporal, ¿no? Y en ese momento de mandar la información es que va apareciendo señales, rutas a seguir investigando, ¿no? Tiene que ver mucho la danza, mucho la música, ¿no? Y mucho el entendimiento de la cosmovisión y mucho el compartir con la gente también. Yo creo que eso es fundamental, ¿no? Es fundamental. Yo creo que lo que yo siempre digo, que las técnicas para nosotros no son compartimentos estancos que uno coge, sino son herramientas para enfrentar desafíos, ¿no? Son herramientas para las crisis. Y como uno está permanentemente en crisis, uno tiene que escoger la herramienta que necesita para esa respuesta, ¿no? Y cuando no encuentras la herramienta, pues la tienes que inventar, ¿no? Entonces, este encuentro además lo hacemos con mucha delicadeza porque entendemos que estamos hablando de estados que no nos corresponden como urbanos, como limeños, ¿no? Entonces, en nuestra propuesta, lo que buscamos es que el actor no desaparezca, que el actor esté también diciendo, estoy tomando esto, estoy dialogando con esta cultura desde mi cultura de actor o de actriz, desde mi cultura de grupo, desde lo que yo genero. No pretendo tomar la palabra del otro, no pretendo ser el otro, sino pretendo presentar al otro, ¿no es cierto? Soy testigo y como testigo convoco y hablo del otro, pero reconociendo dónde estoy yo, cuál es mi lugar de enunciación, quién soy, ¿no es cierto? Y cómo desde ese quién soy, estoy conmigo, estoy con el otro, o con la otra, y frente a los demás, ¿no? Esos niveles, ¿no? Y te decía también a Dios Ayacucho, lo que te hablaba de esta condición mediadora, ¿no? Que ha sido muy, muy, muy interesante cuando llegó Osvaldo Dragún, nuestro querido Chacho, pasó por Lima. Yo le conté que vamos a contar la historia de un campesino mutilado, masacrado, muerto, que viaja en huesos a recuperar. Me dijo, che, pero esa es una historia terrible. Me imagino que será muy divertida, ¿no? Entonces, para nada era divertida, era dolorosa. Entonces, nos miramos con Augusto Casafranca, el actor, y con Ana Correa, que está también presente en la obra, y nos dijimos, acá tenemos que cambiar de estrategia, ¿no? Entonces vino este personaje que tiene esa dualidad, que es un personaje divertido, juguetón, pero que también tiene también un elemento de ritualidad, de defensa de la tradición, habla siempre en quechua, que es Coya, ¿no? Que había Augusto Casafranca visto desde niño. Entonces, este personaje se creó como el personaje mediador. Después entendimos que era una función mediadora. Al principio no lo entendimos así, porque tú sabes que en la creación, nosotros, el artista o el creador, el teatrero, el trabajador del teatro, trabaja mucho con su intuición, con las antenas muy, muy atentas y recoge de la experiencia, y muchas veces después es que uno entiende lo que ha hecho, ¿no? Entonces, obviamente, eso está en lo que María Rostolowski diría el inconsciente étnico, nos ha llevado a conectar y a entender esa función mediadora
del actor, del danzante. Por ejemplo, este danzante de tijeras es como un sacerdote andino que intermedia entre la comunidad para que haya una buena cosecha, ofrece una buena danza. Y este danzante pone el cuerpo para que sea el apu protector el que a través de su cuerpo aparece y danza. Entonces, esa condición mediadora pienso que es fundamental para entender estos comportamientos escénicos que vienen desde cosmovisiones que no nos pertenecen. Buenísimo, Miguel Rubio, la verdad, una maravilla. Si te parece, te voy a ir leyendo algunas preguntas que están en el chat. Hay algunas que de alguna manera ya están respondidas, ¿no? Por ejemplo, Fabián Castellani dice que quiere que hables de las investigaciones que estás haciendo con la fiesta de la Virgen del Carmen de Paucartambo, en Cusco, que ya estaría, digamos, respondida. Ignacio Andrés Amarillo dice, ¿cuánto pesa la búsqueda antropológica de las culturas propias en el unipersonal Rosa Cuchillo, interpretado por Ana Correa? También creo que un poquito has hablado ya del tema, ¿no es cierto? Oski Humor pregunta si hay una condición hereditaria original andina, dice. ¿Qué referencia tenemos de ese teatro ritual andino, ¿no? Que creo que también has rondado esas afirmaciones, ¿no? Marta Chávez pregunta si las ropas tendidas en Adiós Ayacucho tienen carácter de documento, es decir, documentos encontrados en el trabajo de investigación. Se refiere, por supuesto, a las ropas que están, digamos, en el acto de, ¿cómo se dice?, de la, digamos, en el acto mortuorio, ¿no es cierto? Son las ropas que se va a poner, digamos, también está el tema de los zapatos, ¿no? ¿Podrías contar un poquitito más sobre ese tema de las ropas que están en el lugar donde se está velando, digamos, al muerto? Sí. Las ropas no están en la novela, ¿no? En la novela lo que el personaje dice, vine a Lima a recuperar mi cadáver, así comenzaría mi discurso cuando llegase a esa ciudad. Entonces es la historia de un montón de huesos, es decir, lo que te pide el autor, porque la novela te permite eso, ¿no es cierto? El teatro necesita cuerpo, necesita presencia, necesita alguien que lo corporice en un territorio determinado para que suceda el acontecimiento, ¿verdad? Entonces, ¿cómo logramos este cuerpo ausente, ¿no? Vimos cómo los cuerpos de los desaparecidos, que se asumía que ya estaban muertos, eran velados simbólicamente durante toda la década del 80 con la ropa de los ausentes. Entonces se ponían, hay muchas fotos, pueden ver ahí, creo que tengo por acá. No lo tengo acá, no es Miguel, yo tengo acá... Sí, ausente, pero me refería a este libro, Yuyanapaj, ¿no? Que es un libro, no sé si hay acá alguna foto de que nos hable de eso. Por ejemplo, mira, acá tú ves el velatorio de un escolar, ¿no es cierto? Pues esta era la manera como el escolar ausente, el cuerpo no estaba, pero entonces se vela en la mesa la ropa, ¿no? Y se pone coca, se pone comida, se pone agua y se ponen velas para despedir y para que haya una despedida simbólica. Esa es una imagen que hemos visto mucho durante el conflicto armado interno, de estos cuerpos no habidos, que para que la familia encuentre paz, sosiego y pueda despedir al ausente, bueno, habían estos velatorios simbólicos. Entonces encontramos en esta posibilidad de instalar la ropa del personaje que se llama Alfonso Canepa, ponerlo sobre una tarima en el escenario para generar esta evocación simbólica de la ausencia, ¿no? Y fue entonces esa relación entre el actor que trabajó con los elementos, porque no era suficiente ponerlos como un elemento escenográfico, sino que yo le pedí a Ana Correa, que es una actriz que ha trabajado mucho con los objetos. No le conté de qué trataba la obra, porque era un secreto mío y de Augusto Casafranca en ese momento. Después Ana se incorpora y ella hizo un taller
de valoración múltiple del objeto, del zapato, del saco, del pantalón, sin conocer la historia, ¿no? Entonces Augusto para su relato usa el saco, usa los zapatos, usa el pantalón de diferentes maneras, ¿no? Pero la base, la matriz fue el poner en escena esta imagen que nos sacudió durante todos esos 20 años de violencia política, ¿no? El cuerpo, ¿no? Miguel, tengo acá una imagen de Adiós Ayacucho, a ver si se puede ver, creo que sí, ¿no? Exacto, exacto, perfecto. Este personaje enmascarado es el Coya, ¿no? El Coya, que es un personaje que se incorporó a la obra, que se encuentra esas ropas y le dice al muerto, esas ropas a ti ya no te sirven y yo las necesito para viajar. Yo sí me logré escapar, y él sale de una bolsa negra, como eran enterrados, curiosamente, como vemos ahora también, cómo se entierran, cómo se despiden a las víctimas del COVID, ¿no? En esa época veíamos camiones con estos cuerpos metidos en bolsas negras, ¿no? Entonces este personaje sale de esta bolsa negra y dice, yo sí me pude escapar, pero vi que tú no te pudiste escapar, ¿dónde estás? Y en este conversar de este danzante con este cuerpo que no está, es que aparece una tensión de encuentro, y al ponerse las ropas comienza a aparecer esa voz, ¿no? Pero como te digo, ese podría ser un velatorio tomado de manera literal de cómo fueron los velatorios durante ese periodo. Yo no sé si se pudo ver la imagen, sí, ¿no? Ahí está. Sí, está muy bien, está muy bien. Es una imagen buenísimo. del libro. Yo aprovecho para pedirte, Miguel, si podés hablar un poquito de qué contiene este libro increíble, que ya tiene 2 ediciones, por lo menos yo tengo 2 ediciones del libro, que se llama El cuerpo ausente, que Sí. me encantaría, digamos, que lo conectes con esto que llamamos la tarea del artista investigador, ¿no? El artista como el productor de un conocimiento único que solamente lo puede producir el artista, porque es un conocimiento que surge de la praxis artística, que este libro no lo podría escribir un antropólogo o un arquitecto, sino lo tiene que escribir alguien que, digamos, viene del riñón de la praxis, está auto-observando la praxis y está pensando la praxis, ¿no? Contanos un poquito de El cuerpo ausente. Sí, ese libro pertenece a ese periodo de los 20 años de conflicto armado interno, ¿no? Que Yuyascani no dejó de accionar, no dejamos de estar presentes. Estuvimos durante mucho tiempo solamente accionando en nuestra casa, porque viajábamos mucho por el interior del país, pero durante ese periodo no. Hemos salido luego, cuando ya se instala la democracia y se establece la Comisión de la Verdad, entonces comenzamos a recorrer los sitios más afectados por la violencia, donde iban a haber audiencias públicas, llamando la atención de los pobladores, de la gente del lugar, para decir, acá van a haber reuniones, entonces vamos a activar eventos, a hacer presentaciones, ¿no? Entonces, este libro cuenta un poco este proceso, cómo fue este proceso de las audiencias públicas, cómo estuvimos presentes con la Comisión de la Verdad, y cómo fue un tremendo desafío para nosotros como actores, como productores de espectáculos, el decir, cuando nos llama la Comisión de la Verdad, es decir, ¿qué podemos hacer? ¿Qué puede hacer el teatro frente a esta contundente realidad, ¿no es cierto? Entonces yo recuerdo que el último día de gobierno del presidente Valentín Paniagua de transición, estábamos en la Plaza de Armas de Lima, donde está el Palacio de Gobierno, esperando que el presidente firme la Comisión de la Verdad, ¿no? que dé el decreto ley que establezca la Comisión de la Verdad en el Perú. Y curiosamente, ese día también estuvo Adiós Ayacucho, la obra Adiós Ayacucho, presentándose en la plaza. O sea, el actor
y el personaje estuvo presente, porque en la obra el personaje llega a la Plaza de Armas, ¿no? A reclamar su cuerpo. Y ese día el actor y el personaje, al lado de los familiares, llegaban. Entonces era una suerte de situación muy particular entre la ficción y la realidad se reunían, ¿no? Pero fue un momento muy contundente para nosotros, porque nos hizo entrar en crisis, una crisis muy fuerte, en el sentido de decir, ¿qué tenemos que decir nosotros ahora cuando ya los testimoniantes van a empezar a hablar? Entonces lo que hicimos fue llegar a estos pueblos y hacer acciones, intervenciones en el espacio, hacer actos performáticos para llamar la atención, para decir, aquí va a suceder un acontecimiento importante. Nosotros no somos los importantes, sino va a ser el acontecimiento que va a suceder en la audiencia pública. Y hemos tenido 3 obras fundamentales las que han acompañado este recorrido, que han sido Rosa Cuchillo, de Ana Correa, Adiós Ayacucho, Augusto Casafranca, y Antígona, de Teresa Ralli, ¿no? Con esas 3 obras fundamentalmente con esas obras hemos hecho ese recorrido, ¿no? Luego también en el libro se testimonia un periodo de trabajo donde hicimos lo que se llamaron los encuentros de teatro por la vida. Es decir, recibimos en nuestra casa, donde estábamos construyendo un teatro, apenas lo estábamos haciendo todavía, pero convocamos a muchos grupos del interior, hicimos varios festivales durante varios años de lo que se llamó el Encuentro de Teatro por la Vida, es decir, invitar a estos grupos del interior que estaban dando testimonio también de su tiempo, de sus momentos, de contando lo que pasaba en sus regiones, ¿no es cierto?, traerlos a la sala del grupo. Y el libro cierra, está también esa foto que tienes justamente de ese momento, me parece, ¿no? De Adiós Ayacucho, en la página del libro, ¿no? Efectivamente, claro, es Adiós Ayacucho, Augusto Casafranca contando en un... No sé, sí. No sé si se está viendo, ahí está. Sí, se ve muy bien, sí. Y justamente la última obra que se reseña ahí es Sin título, técnica mixta, ¿no? Que es como que cierra un ciclo que comienza con la primera obra de Yuyascani, que yo les hablaba del teatro documento, que era Puño de Cobre, con esa suerte de instalación escénica que hacemos en la casa, convirtiendo en un espacio de archivo, de documentación, ¿no? Que tú has visto esa obra. Bueno, ¿qué no has visto tú? Tú has visto todo. No, todo no, pero eso sí lo he visto y Sí. me ha dejado o sea, lo llevo en el corazón, ese espectáculo lo llevo en el corazón realmente, una maravilla, una maravilla. Esa obra justamente recoge como la síntesis de todo ese proceso, ¿no? Y en el libro también está la obra Adiós Ayacucho en quechua y en español, ¿no? Ya la versión que escribí yo para Augusto Casafranca, ¿no? Sobre la novela de Julio Ortega, una novela maravillosa que la recomiendo, que Julio Ortega, el escritor peruano, le escribió con una gran lucidez en medio de la década más dura del conflicto armado, en 1986. No sé cómo él tuvo la lucidez, el acierto para hacer esa obra en ese momento, ¿no? Esa obra ya ha cumplido 30 años con el actor que la creó, y la obra se sigue haciendo y es increíble eso. Qué bueno. Miguel, me gustaría mostrar otra imagen y que nos cuentes un poquito este libro increíble. Hay una pregunta que hace, ya te digo exactamente, porque hay muchas preguntas, pero estoy seleccionando. El colectivo Sene Sileni dice, ¿dónde podemos conseguir tus libros? ¿Cómo conseguir los libros? No sé si se pueden, por ejemplo, comprar en ediciones digitales, ¿no? Te muestro esta imagen también que está en El cuerpo ausente. Sí. Sobre dónde conseguir los libros, lamentablemente los libros están ya agotados, ya no tengo ejemplares, pero pueden escribirme al correo de Yuyascani y les puedo enviar el PDF del cuerpo ausente, por ejemplo, ¿no? Con mucho gusto de compartirlo. Esa foto que tienes, que se llama Santiago, ¿no? Es curioso porque, fíjate,
las fiestas del Corpus Christi, no sé si allá hay la fiesta del Corpus Christi en Buenos Aires, debe haber, o en algunos países que nos están viendo la fiesta del Corpus Christi. Es una fiesta muy linda donde santos de diferentes barrios concurren a la Catedral de Cusco, ¿no? En la fiesta del Corpus, en el mes de junio. Entonces yo cuando llegué a esa fiesta la primera vez, era muy impresionante ver al santo Santiago Matamoros, ¿no? Que es un santo que está en un caballo blanco, que era el primer patrono del Cusco, la imagen fue regalada al Cusco por el virrey Toledo, ¿no? Efectivamente, esa es la foto del santo que está en la iglesia de Santiago, en el barrio del Cusco, ¿no? Entonces era muy impresionante ver a este santo con caballo y al moro resistiendo, porque el Santiago Matamoros es el santo de la conquista, ¿no? Es el santo emblemático de la conquista, que luego que llega a Europa, de Europa viene justamente como emblema de la conquista, y acá se convierte en Santiago Mataindios. Entonces, este santo se fusiona con una deidad prehispánica que es Illapa. Illapa, que es una deidad del trueno, rayo y relámpago, ¿no? Que es el dador de las lluvias, del rayo, de las tempestades, ¿no? Entonces a este santo se le atribuye estos poderes, como que se fusiona con esta deidad de origen prehispánica que era venerada en el Coricancha, en el Templo de Oro, en la ciudad del Cusco. Entonces, a partir de esta imagen nosotros mandamos a construir el caballo blanco sin saber qué haríamos con el caballo. Nos parecía que la imagen era potente porque era un caballo, un anda donde cargabas un caballo con un conquistador que lo montaba, ¿no? Y investigando en la sala llegamos a esta imagen de Illapa y contamos la historia de un pueblo andino durante el conflicto armado, que durante 15 años el santo no había podido salir en procesión, y se juntan durante una noche 3 personajes, el mayordomo, el guardián que es el comerciante, el primero es el comerciante, el guardián del templo, que está debajo del caballo, y la señora Bernardina, que es una mujer pueblerina que había perdido a sus 2 hijos durante la guerra. Los 3 son devotos del santo y le piden al santo, le hacen promesas diferentes para sacarlo en procesión, ¿no? Entonces, la imagen del moro, que es el que está debajo del caballo, había desaparecido, y este comerciante con la señora se alían para poner a este guardián del templo debajo de las patas de los caballos, remitiéndonos a la imagen del Santiago Mataindios, ¿no? Esta obra fue escrita hecha con la complicidad del escritor peruano Peter Elmore, que es un estupendo escritor y un cómplice permanente de Villascani, y con él escribimos esta obra. Y convertimos la sala de Villascani en un templo. La gente entra, la obra comienza ya con las velas encendidas y están limpiando el templo, ¿no? Y ha sido presentado también en la ciudad de Cusco con mucho éxito, porque la obra, los 2 actores son quechua hablantes, ¿no? Entonces la obra se hace en quechua. Y es interesante porque el público que no entiende quechua sí entiende lo que sucede por el cuerpo, porque la situación el conflicto está visto ahí, expresado en el cuerpo de los actores, ¿no? De los personajes. Miguel, me gustaría leerte varias preguntas, son muchas realmente, pero por ejemplo hay una pregunta muy interesante de Fernando Basilio, que pregunta por el tema del concepto de preexpresividad, si tendría que ver el concepto de preexpresividad con las investigaciones que están haciendo, el concepto barbiano de preexpresividad, ¿no? Y Elín Figueroa hace una pregunta muy interesante, dice, ¿qué sería el concepto de cultura del actor? ¿A qué te referís cuando hablas de la cultura del actor? Sí, comencemos por la cultura del actor. Cuando hablamos de cultura del actor estamos hablando de los saberes del actor, ¿no? De un actor que ha surgido en América Latina a mediados del siglo pasado
y que no tiene la formación tradicional de la escuela, ¿no? de la academia, ¿no? Sino que tiene la formación más bien del actor que es autor también de su propio texto, ¿no? Que se responsabiliza por lo que dice y hace en el escenario, ¿no? No sé si me entienden, pero ahí hay una gran diferencia entre un actor que recibe un libreto y que tiene que aprenderse un libreto y que el director le dice qué es lo que tiene que hacer, con un actor que tiene que discutir en grupo cuál es el tema, cuáles son los personajes que concurren, investigar en el espacio con todos, ¿no? Entonces, esta noción de cultura de actor tiene que ver con sus saberes y tiene que ver, está amarrado al teatro de grupo y a la creación colectiva. Entonces, desde mi punto de vista, es posible que esta cultura de actor surja de esta relación entre teatro de grupo y cultura de actor, y creación colectiva. Entonces, en este intento de generar un entrenamiento propio, una dramaturgia de actor, también que eso es un elemento importante también, porque yo recuerdo cuando nosotros empezábamos a entrenar el cuerpo a principios de los 70, hacíamos toda la misma respiración, todos los mismos ejercicios corporales, pero luego entender que el entrenamiento corporal es personal y que cada actor lo puede generar, a partir de principios generales puede generar un propio entrenamiento de acuerdo al reconocimiento de qué es en el espacio, de cuáles son sus dificultades, cuáles son sus límites y cómo traspasarlos, ¿no? Cómo trabajar sobre sus límites, ¿no? Entonces, ahí va surgiendo una cultura de actor en el sentido de los saberes que trae el actor. Por ejemplo, nosotros tenemos la improvisación como herramienta fundamental para el trabajo de creación, ¿no? Y la improvisación no es improvisada, la improvisación es una técnica para tomar decisiones inmediatas, ¿no? Entonces, pero la improvisación busca un estado de creación, ¿no? Yo puedo hablar de un tema, pero ese tema no es igual a encontrar una situación, no es igual a encontrar un personaje, sino yo tengo que encontrar un estado que me aproxime. Entonces, a esto nosotros llamamos el proceso de acumulación sensible, donde los actores traen elementos, que un pañuelo, un paraguas, unos zapatos, algún elemento que les sugiere desde el accesorio, desde la música, intuitivamente le despierta imaginarios para poder concurrir a este proceso de creación. Entonces, todos esos saberes reunidos, que son distintos, porque eso pasa por lo que el actor lee, por los instrumentos que toca, por las danzas que sabe, por sus intereses temáticos también y por su opinión en el proceso de la obra, en el proceso de trabajo, digamos, en la construcción de la obra, ¿no? Es todo este conjunto de saberes, de elementos que concurren a la escena, a dialogar con los otros actores, a eso le llamamos cultura de actor, ¿no? Y el tema de lo preexpresivo, me parece que nosotros lo hemos entendido un poco mejor también cuando hemos podido aprender las danzas sin una intencionalidad previa, ¿no? O sea, esa zona previa a lo que es propiamente lo representacional, ¿no? O sea, una zona más bien de entrenar el cuerpo, tenerlo dispuesto, prepararlo para, ¿no? Abrir la sensibilidad. Nosotros lo que buscamos es el puente entre mecánica y sensibilidad para encontrar un estado, ¿no? Un estado que no te lance inmediatamente a la expresión, a la representación, sino primero al reconocimiento de tu cuerpo, ¿no? Trabajamos mucho desde la columna. Antunes Filo también ha sido un maestro muy importante cuando conocimos a Antunes Filo y trabajar sobre el tema del desequilibrio del cuerpo. Ha sido fundamental, ¿no? Para desestructurar desde el reconocimiento de la columna, de la vibración del eje, para salir del estereotipo. Yo creo que lo que desde el teatro de grupo hacemos es huir del estereotipo, ¿no? Muchas veces las escuelas de formación no son escuelas de formación de actores, sino de formación de estereotipos,
y a los actores los catalogan en función de los personajes que pueden hacer, de lo que su físico ya les da. Yo creo que eso va en contra del arte del actor, que tiene que ser capaz de convocar cualquier personaje, ¿no? Entrenarse para evocarlo, convocarlo para traerlo a su cuerpo y para traerlo al espacio. Entonces, creo que sí esté emparentado con esos principios de trabajo, pero pienso que las danzas tradicionales también, al colocarnos en situaciones distintas de aprendizaje, nos permiten encontrar ese lugar nuevo del cuerpo. Miguel Rubio, hay muchas otras preguntas, pero se nos terminó el tiempo. Ya hemos aprovechado esta hora y media de manera... De Antunes, por ejemplo, hablas también en Raíces y Semillas, que es un libro delicioso sobre tus relaciones con el teatro latinoamericano, fundamentalmente, pero no solo con el latinoamericano. Hablas mucho de Barba también, por ejemplo, aquí. También, Ahora, sí. me encantaría, porque no te puedo explicar la cantidad de gente que te está siguiendo, que está viendo este momento, esta clase magistral que nos has dado. ¿Cómo conectarse con el Yuyascani? O sea, si yo quiero, por ejemplo, recibir el libro o quiero, no sé, seguir lo que el Yuyascani está haciendo, ¿qué hacerlo? Que se conecten a través de la página. Siempre contestamos los correos, con mucho gusto. Y los libros que tengamos o los documentos que ellos quieran compartir, con mucho gusto lo vamos a hacer. A través de la página de Yuyas, es la mejor manera. Sí respondemos, ¿ah? Siempre respondemos. Miguel Rubio, yo te quiero agradecer muchísimo. No sé si vos querés tener la última palabra, decir algo para el cierre. No, muy agradecido realmente, porque estos encuentros son muy estimulantes para seguir pensando. Uno siempre se queda corto para decir todo lo que quisiera compartir, pero para mí es un momento importante esto, porque estamos justamente preparando el 50 aniversario de Yuyascani, y yo creo que simbólicamente es como prepararse para un cierre, ¿no? Para un gran cierre. Yo me imagino que el Yuyascani próximo será lo que quede, los años de vida que nos queden, serán años dedicados a la pedagogía. Y nos estamos preparando para eso. O sea, lo fundamental será la pedagogía, ¿no? Una pedagogía no jerárquica y una pedagogía basada en la ternura radical, como dicen mis ex estudiantes, que ahora son mis maestras, ¿no? Entonces me parece que ese principio pedagógico de desjerarquizar las relaciones también me parece que es fundamental para tener una actitud más inclusiva al conocimiento y a todos los que estamos en el proceso de investigación. Entonces, los tiempos que se vienen van a ser tiempos básicamente, después de esta conmemoración, tiempos dedicados a eventos pedagógicos. Me imagino el Yuyascani viajando por el Perú, como en los primeros años, pero esta vez para quedarnos en diferentes sitios a contactar y a buscar relaciones con grupos del interior, ¿no? Porque generalmente los teatros de nuestra América se conocen por los teatros que hay en las capitales de los países, ¿no? Y me incluyo. Yuyascani también es un grupo de alguna manera conocido, porque no solamente porque es un grupo viejo de 50 años y que está en Lima, pero sobre todo porque está en Lima. Pero yo creo que las teatralidades de la América Latina son mucho más de las que suceden en las capitales de nuestros países, ¿no? Entonces, países como el nuestro, que tienen una gran riqueza de diversidad cultural y de teatralidades que tienen que ser vistas, que tienen que ser reconocidas y valoradas, puestas en valor en sus conocimientos y en su aporte, me parece que es algo sustancial, y creo que esa es la tarea que nos viene. Por eso este encuentro contigo esta tarde es para mí muy especial, porque es como ese anticipo de este momento de preparar ese gran cierre de los 50 años de Yuyas. Buenísimo, Miguel. Mira, con este aplauso yo creo que represento a toda la gente que estuvo escuchándote y viéndote en esta hora y media, y le doy la palabra para cerrar esta conferencia, esta clase magistral de Miguel Rubio, a Miguel Terni. Gracias.
Maestro Rubio, muchísimas gracias en nombre mío, en nombre de todos los compañeros de aquí del Teatro Municipal Gregorio de la Ferrer de Morón, en nombre del director Daniel Zavala, por esta charla que, a las buenas charlas que nos tiene acostumbrados el compañero Jorge Dubati, que son verdaderas clases magistrales de descubrimientos de tantas cosas en el arte, en la cultura que desconocemos y que es tan necesario ir transitando. Maestro Rubio, muchas gracias